La organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza elaboró un diagnóstico sobre las condiciones laborales en cada uno de los estados del país, la escala del trabajo digno, la cual refleja que la pobreza está estancada desde hace muchos años y que su principal causa está en el sistema laboral, incluidos los trabajos formales. La escala del trabajo digno es una medición con datos oficiales, tanto del INEGI como del IMSS, sobre las condiciones laborales que no cumplen con el derecho humano al trabajo digno. Los resultados revelan que una de las causas de la pobreza está justamente en el trabajo. Y vamos a hablar al respecto con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, me da gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, a mí también me da mucho gusto, a la orden. Estaba revisando detenidamente este interesante estudio y bueno, en el rubro de los trabajos formales, que hay 21.7 millones de ellos en el país, apenas la cuarta parte, menos de la cuarta parte, 24.28%, tienen un nivel salarial, digamos, suficiente o incluso alto. El resto tiene que sobrevivir con salarios que no alcanzan para lo elemental y que desde luego no son dignos. Sí, Pascal, esa es la tragedia. Hay una percepción equivocada de que el trabajo formal garantiza salir de la pobreza y vivir con cierto decoro y condiciones por lo menos de no pasar penurias, y no es así, ¿no? Y básicamente lo que, con esta escala, que te agradezco mucho que podamos hablar de ello, lo que mostramos es que la gran mayoría, solo 5 millones tienen salarios, y fíjate, pusimos el umbral en ganar más de 20,000 pesos al mes, que hay quienes me dicen, no, ¿cómo crees que eso va a ser salario digno? Bueno, pues es que así está el país que quieren que yo haga, ¿no? Esos los pusimos en verde, con salario digno, arriba de 20,000 Sí. pesos, y trabajo formal, ¿no? Porque están registrados en el IMSS, en la iniciativa privada, pero hay otros 8 millones que superan el umbral de pobreza, que nosotros ubicamos en 2 canastas básicas, más o menos 8,600 pesos de manera redondeada. Son 8,100,000 personas que ganan arribita de las 2 canastas, pero no llegan a 20, y hay 8,600,000 que tienen trabajo formal, están registrados en el IMSS, por lo menos eso sí, pero son pobres. Es decir, no superan el umbral de pobreza de 2 canastas básicas. Entonces, tenemos un problema, y bueno, luego agrégale los 32 millones que tienen trabajo informal, ¿verdad? Pero, en fin, Claro. digamos, estábamos platicando del trabajo formal porque sí, llama mucho la atención y contradice una percepción, ¿no? De que informalidad es precariedad y pobreza, y formalidad, pues ya te va bien. No, no es así. Así que 3/4 partes del trabajo formal en México es precario. Pues precario de sobrevivencia, sí, sí queremos diferenciar, ¿no? Porque, pues digamos, hay que ir subiendo los escalones, como, ¿no? Esta escala lo que ayuda es a entender, pues, cómo ir avanzando en el sentido correcto, porque justamente lo que estamos llamando la atención también es que cuando crece la ocupación, cuando crece la economía, aunque sea poco, pero ves que se ha venido diciendo, está creciendo la ocupación, están creciendo los empleos registrados en el IMSS, nosotros lo que decimos es sí están creciendo, y al mismo tiempo y del mismo tamaño y a la misma velocidad están creciendo los trabajos precarios, las personas que trabajan sin derechos laborales, sin protección social, y también las que aún teniendo trabajo formal no ganan lo suficiente para superar el umbral de pobreza. Entonces, crecer así, produciendo pobreza, no es una buena cosa para el país, y hay que entenderlo, sobre todo porque van a venir los nuevos datos de pobreza de Coneval hacia el 3 de agosto por ahí, y entonces la discusión se va a mover hacia política social, y nosotros la queremos regresar a su origen, que es el mundo del trabajo, sin negar que la política social también es muy importante, por supuesto. Oye, ¿qué ha pasado en este periodo de gobierno con la precariedad laboral? ¿Se ha profundizado? Se ha mantenido, Pascal. Digamos, tuvimos la etapa durísima de la pandemia, que tuvo parálisis económica, y no, que millones de personas se quedaron sin trabajo, se podría decir que de un día para otro, ¿no? Esa caída impresionante en el segundo trimestre de 2020, y lo que tenemos ahora es lo que llaman la recuperación, el regresar a los niveles previos a la pandemia, e incluso empezar a remontar desde ahí en temas de crecimiento, ¿no? Del Producto Interno Bruto, y en temas de
el crecimiento de la ocupación y el empleo. La precariedad no se ha profundizado, pero se ha mantenido. Ese es un poco nuestro punto. Hay quien dice, y yo podría estar de acuerdo si nos ponemos muy académicos, que incluso ha bajado un poco. Sí, pero pues esos pocos son pocos que, digamos, con estos tamaños del problema, ¿Por ¿no? qué? ¿Por el aumento del mínimo? ¿Por el aumento del salario Sí, mínimo, básicamente? sí. Básicamente la prohibición del outsourcing creo que también ayudó, y yo creo que está dando efecto tanto la reforma laboral como la presión que estamos haciendo en la sociedad civil para que suban los salarios, por lo menos las que dicen ser empresas socialmente responsables. O sea, sí les estamos generando una exigencia que yo sé que varios sí están tomando en serio. Claro, todavía eso, pues no sé cuánto pinta en toda la estadística, pero es una combinación de factores, pero la insistencia nuestra es, claro que mejora, pero mejorar 1 o 2 puntos porcentuales, pues está bien, hay que decirlo, no hay que tenerlo claro, pero el tamaño del problema ahora sí que es la nota, ¿no? O sea, ¿cómo vas a festejar que ya no es 57% la gente que tiene trabajo informal, sino 55%? Digo, qué bueno, los 2 puntitos ganados, pero nosotros decimos, no es una discusión de vaso medio lleno o medio vacío, más bien está roto, hay que arreglarlo de fondo, ¿no? Más que ver cómo se modifica un poquito ahí en 1 o 2 porcentajes. No se ha profundizado, no ha mejorado mucho. Bueno, oye, me queda un minuto en este bloque, te pediría después que te quedaras con nosotros para seguir conversando, pero tú dirías que, ¿por qué está el umbral en 20,000 pesos? Muy Coméntanos. buena pregunta. Muy buena pregunta, Pascal, pues porque teníamos que buscar una cantidad que se entendiera. La verdad que hubo una discusión ahí, no tiene, es un poco discrecional, es la verdad. En diferentes estudios de diferentes zonas del país lo ubican por 22, 25, pero como ingreso familiar. Entonces, es un tema de si trabajan 2, si trabaja 1. La verdad es que es discutible, pero digamos, creemos que está bajo para que nadie diga, no, es que lo pusieron tan alto que por eso les da que nada más 5 millones. No, al revés, lo pusimos bajo y aún así solo da 5 millones. Bueno, pues me gustaría hablar también de las diferencias regionales, que son una parte muy relevante de esta discusión. Estamos conversando con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, que acaba de realizar un estudio sobre la precariedad laboral que existe en el país. Y Rogelio, te preguntaba o te planteaba antes del corte que las diferencias en materia de salarios se reflejan también regionalmente, se reflejan geográficamente. ¿Cuáles son los estados, de acuerdo con el estudio de ustedes, que mejores salarios pagan y los que peores salarios pagan? Mira, pues digamos sale como esperado, ¿no? En donde están un poco mejor, o yo preferiría decir menos peor, porque la verdad es que Menos no es que peor. están muy bien, es en los estados del norte del país, lo cual, por cierto, confirma lo que estamos platicando hace rato, que el efecto salario mínimo sí ayuda. Fíjate, por ejemplo, que en Baja California, que como sabes tiene todos sus municipios fronterizos y toda su parte productiva, vamos a llamarla así, formal, está en los municipios fronterizos, tienen 0 personas con salario que no supere el umbral de pobreza, sin salario suficiente, ¿no? Con salario de pobreza, lo cual solo se da ahí. Los otros tienen municipios fronterizos, pero tienen el resto del estado, ¿no? Chihuahua, Sonora, etcétera. Y entonces, probablemente, ahí sí no tengo datos municipales, ¿no? Probablemente los datos municipales haya bajado, pero ya no del resto. Pero digamos, en conjunto en el norte, Pascal, 3 de cada 10 personas no tienen salario suficiente, que contrasta claramente con el centro, donde son 44%, pues no sé cómo decirlo, más de 4 de cada 10, poco menos de la mitad, ¿no? Y en el sur, que vamos a presentar hoy, te lo puedo ya decir, la mitad de la gente, sí, muy poca, es que es un lío esto, muy poca gente tiene trabajo formal. En realidad la informalidad afecta a 7 de cada 10, pero de los poquitos que tienen trabajo formal, la mitad no tienen salario suficiente en los estados del sur-sureste, ¿no? Del país. Ya habría que ver estado por estado, no es lo mismo Quintana Roo que Chiapas, ¿no? Como no es lo mismo Zacatecas que Baja California, que los tenemos en el norte, como no es lo mismo Querétaro, Aguascalientes que Michoacán,
¿no? Y Nayarit, pero bueno, Claro. tenemos que agregarlo, ahí la gente que quiera ver el de su estado, están en nuestra página Enfrente a la Pobreza, está la escala de cada estado y sus datos para que lo puedan ver, pero en esta mirada general que estamos platicando tú y yo, sí está un poco menos peor el norte, así hay que decirlo, creo, porque justo nuestro llamado es saber si se puede, o sea, la gran paradoja es que tenemos una economía que es la 14 del mundo, ¿no? Que exporta más de 1.500 millones de dólares por día, ¿no? 522,000 o algo así el año pasado, en un año, millones de dólares, y no, que tiene toda esta posibilidad de crecer ahora más con la relocalización cercana de las cadenas de suministro, Sí. lo que le llaman el nearshoring, etcétera, que tiene estabilidad macroeconómica, lo que llaman el superpeso, pero que tiene a millones de personas que trabajan y no salen de pobres en todos los estados, en todas las ramas, incluso en grandes y medianas empresas de altísima rentabilidad, como por ejemplo las tiendas departamentales, las cadenas de supermercados, sobre las que hicimos otro estudio que a lo mejor algún día platicamos. Pero claramente pues es un fenómeno que en porcentajes hay unos menos peores que otros, pero en cantidades y en la dimensión del problema está en todos lados, y no se puede achacar solo a la informalidad y no se puede achacar solo a las pequeñas empresas o micronegocios. Entonces dirías tú que las empresas o los sectores económicos vinculados con la exportación son los que tienen un problema menor en cuanto a salarios que no alcanzan para lo básico. Sí, en proporción. O sea, aquí es siempre el asunto de los porcentajes. Sí, en proporción, por supuesto, grandes empresas más dinámicas pueden tener al 20, al 15, además la estamos agrupando, ¿no? 20 al 15, lo cual quiere decir que a lo mejor hay empresas que no tienen a nadie y otras que tienen al 40 o al 50, ¿no? Pero en fin, en ese bloque claramente los porcentajes son más bajos. Pero fíjate, hicimos el análisis en los datos del IMSS así en general, y de la gente sin salario suficiente que tiene trabajo formal en los registros del IMSS, poquito más de la mitad trabaja en grandes y medianas empresas y poquito menos de la mitad en micro, de las de 1, 2, 5 y pequeñas empresas. Entonces, en cantidad, en trabajo formal, digamos, en los registros del IMSS, de la iniciativa privada, la mitad de los trabajos con salarios de pobreza están en grandes y medianas empresas. Ciertamente representan el 30, el 25, el 27% de su personal, o sea, sí es más bajo, y en los otros representa el 60, el 70 de su personal, pero en el país, ¿no? En el aporte al número de personas que trabajan y no superan el umbral de pobreza, que insisto, lo ubicamos en 2 canastas básicas porque hay que reforzar. Esto es un tema de derechos. El salario debe ser suficiente no solo para una persona, sino para la persona que trabaja y su familia. Entonces, por eso decimos al menos 2 canastas básicas. No es que esté bien 2 canastas básicas, es al menos. Y por eso justo decimos que el nivel que sigue es sobrevivencia, no es que les vaya muy bien. Claro. Finalmente, Rogelio, me quedan un par de minutos, pero para entrar, digamos, en lo que podría ser el asunto de las soluciones, ¿tú crees que la principal pasa por un esfuerzo por parte de las empresas por incrementar los salarios? De las empresas formales, sobre todo las grandes y medianas, no sé si es la principal, pero es la que puede romper este paradigma de que podemos crecer con salarios bajos, con salarios de pobreza, ¿no? Romper porque mira, la sorpresa en los medios empresariales es que lo consideran normal, piensan que es un asunto de mercado, piensan que es un asunto de competencia. Luego se quejan que tienen vacantes que no llenan, que tienen altísima rotación, que no consiguen personal y no unen, ¿no? A Convé, que hay un estudio reciente de Coparmex con el IMCO que une ya a Convé y que esperemos que los ayude a sacar conclusiones. No solo es eso, Pascal, claramente sí, pues hay que recuperar el salario mínimo, y yo te diría, porque nos queda poco tiempo, pero un gobierno que quiera resolver esto de fondo necesita capacidad de concertación y diálogo, porque la política laboral no se arregla por decreto y solo con leyes, solo se puede arreglar con lo que se llama en la OIT diálogo social, una política concertada que nos lleve a vincular mejoras de productividad con mejoras de remuneraciones y de condiciones laborales.
así, Muy pero bien. asociadas, pactadas, medibles, pero bueno, por rama, por geografía, por sector, o sea, una cosa seria y no un decreto así a rajatabla de subamos los salarios y que todo mejore. No, no todo mejoraría, supongo que todo Sí. empeoraría, no, no estamos hablando de eso. Pues muy bien, Rogelio, los datos están en su página, ¿verdad? Acción Ciudadana frente a la Pobreza, ahí están todos los datos del estudio. Así es, frente a la pobreza.mx o cualquiera de nuestras redes sociales llegan, estamos presentando los datos estatales estos días, antier el Sí, centro, ayer el norte, hoy el sur, mañana el valle, y vamos a dar el ranking que ya medio te lo adelanté, por lo menos a nivel regional. Te muy bien. agradezco muchísimo el espacio, Pascal. Gracias, Rogelio, un fuerte abrazo y gusto saludarte de nuevo, ¿eh? Igualmente, bye. Gracias, gracias. Vamos.